Somos música, somos noticias, somos entretenimiento, somos Élite 99.7 a su nivel. Entrevistas en Élite Noticias. Son las 8:18, le damos la bienvenida a nuestro siguiente invitado, el Magister Rodolfo Chan. Él es rector de Copol, a quien le damos justamente la bienvenida y sobre todo pues para hablar de un tema también que ha concitado mucho interés y es justamente luego de que cívica, ética e integridad regresen al currículum de los colegios. Señor rector, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido a Élite Noticias. Muy buenos días, un placer acompañarlos en esta mañana y un saludo a todos sus radioescuchas y a quienes nos ven a través de sus redes sociales. Cuéntenos un poquito, ¿cómo reciben los establecimientos educativos esta resolución? Sobre todo cuando hay muchos que nunca dejaron de impartir quizás ese tipo de conocimientos, quizás con otro nombre, ¿no? En efecto, para nosotros los educadores, el formar a nuestros estudiantes en valores cívicos, éticos y morales ha sido siempre algo de mucha importancia. El que no esté en la malla oficial no significa que no lo hayamos abordado, como usted bien lo dice, pero creemos que es bueno para el país que se formalice el que todas las instituciones tengan que tener una formación en este aspecto. Entonces lo vemos con muy buenos ojos, pero todavía no recibimos la información oficial, es decir, los acuerdos oficiales acerca del número de horas. Se menciona que van a ser 2, pero no tenemos todavía clara esa información. Sin embargo, sí es importante que no solo la regulación diga cuántas horas se va a dar esta materia, sino es que también se haga un proceso de capacitación, porque es tan importante el cómo se dé, y no solamente el hecho de dar la materia, ¿no? Ahora, un poco la gente se preguntará, bueno, los mayores no porque recibieron cívica, pero mucha gente se pregunta, ¿qué enseña la cívica? ¿Por qué es tan importante y por qué quizás se la añoraba tanto en el currículum educativo? Correcto. Bueno, la didáctica, es decir, la enseñanza reconoce al ser humano como un individuo, pero también un individuo que vive en sociedad. La cívica, la ética y la integralidad implican enseñarle a ese ser humano a vivir en comunidad, a vivir en familia, a vivir en su ciudad, en el país, en el mundo. Esas relaciones con los otros seres humanos vienen marcadas por ciertas normas, algunas de las cuales están escritas, otras no necesariamente, pero el aprender cuáles son esas normas de comportamiento adecuadas para vivir en sociedad son las que debe contemplar la materia cívica, especialmente aquella relación con nuestro país. ¿Cómo debo relacionarme con mi país? ¿Cómo debo ser como ciudadano? ¿Cuáles son mis deberes? ¿Cuáles son mis derechos? Y al reconocer mis derechos, reconocer también el de los demás. El derecho mío acaba donde comienza el del otro. Entonces, la importancia de la cívica es esa, relacionarnos con esa comunidad, con nuestro país y enseñarnos a vivir de una manera armónica para que el país pueda realmente progresar. Y sobre todo quizás quitarnos de la mente esa idea de que cívicas son solamente el respeto a los símbolos patrios, es mucho más. Es mucho más, es el vivir en comunidad, es el respetar los derechos del otro, es el conocer mis derechos, es el tener el criterio para ejercer esos derechos que la cívica me va a enseñar cuáles son. Pero es importante el cómo, ¿no? El cómo se va a enseñar esta materia. Cívica, como usted bien lo mencionaba, ya se impartió antes, pero si vamos a abordar la cívica como se están abordando de una manera tradicional muchas otras asignaturas, donde lo que importa es que yo repita el concepto de cívica, o yo me sepa el himno nacional, o yo sepa cuáles son los poderes del Estado y simplemente lo interiorice de una manera mecánica, entonces la cívica debe generar un cambio de actitud en el estudiante. Realmente el aprendizaje debe generar un cambio de actitud. No solamente se trata de repetir la definición de cívica en un papel o en la clase, se trata de que mi actitud cambie, de que yo entienda realmente que esa relación entre los seres humanos va marcada por ciertas normas y regulaciones escritas y no escritas,
pero que favorecen la convivencia armónica. Gaby. Doctor, y actualmente, como usted lo ha mencionado muy bien, en el contexto en el que está nuestro país, ¿cómo evolucionaría la forma de impartir cívica diferente a cuando nosotros estudiamos en la escuela y pues nos daban los conceptos? Era otro escenario a nivel nacional y a nivel internacional. Actualmente, y como ustedes como COPOL, que no dejaron de impartir estas materias, ¿cómo sería esta evolución, esta nueva forma de enseñar para llegar a los niños, tanto desde los más pequeños hasta los adolescentes, pues que también necesitan, ¿no? Que muchos de ellos tal vez nunca han recibido una clase de cívica, por ejemplo? Por supuesto. Definitivamente tiene que ser alejado de la educación tradicionalista o de alguna manera mecánica y memorista que se está impartiendo actualmente todavía en muchas instituciones educativas. Debe ser contextualizada, debe partir, por ejemplo, de un análisis de casos, de situaciones reales, que el estudiante entienda, bueno, esto está pasando, luego, si esto está pasando, ¿por qué pasa? ¿Cuál es la fundamentación para que pase? ¿Cómo debería actuar? Propender a la discusión, por ejemplo, ¿no? No el memorizar simplemente la situación, sino discutirlas con los compañeros, buscar información que me oriente a cómo se maneja esto en otros países, cómo lo podríamos manejar mejor, quiénes son los perjudicados, quiénes son los beneficiados, cómo podemos hacer que se beneficien todos. El modelo pedagógico actual es el constructivista social. Me refiero al actual, al que demanda nuestra sociedad. Un estudiante que se motive por el estudio de una asignatura a partir de entender que está hablando de cosas reales, cosas que suceden en su ciudad, cosas que suceden en su escuela, cosas que suceden en su familia, y no concepciones teóricas que están por allá muy alejadas de su realidad. Entonces, el trabajo con casos, incentivar la discusión, la investigación, el debate. No, el estudiante debe ser el protagonista. El estudiante debe investigar los antecedentes de situaciones. Él debe ser el que proponga soluciones. Él debe ser el que haga un análisis comparativo, de tal manera que sea de interés. Solo eso genera un cambio de actitud, que es lo que realmente necesitamos. Si no, el poner cívica en la malla curricular será una formalidad que no va a cambiar la realidad social de nuestro país. Y justamente eso es lo que se pretende. No que sea una materia más, no que sea algo que de alguna manera me permita tener un concepto, sino una actitud. Y para eso el enfoque es clave, ¿no? Hay que trabajar con casos, con proyectos y de manera contextualizada y también de manera transdisciplinaria, ¿no? En COPOL, por ejemplo, nosotros usamos el bachillerato internacional, la metodología del bachillerato internacional. En vez de tener las materias, por ejemplo, en nuestra sección primaria, separadas como ciencias naturales, estudios sociales, nosotros trabajamos temas transdisciplinarios. ¿Quiénes somos? ¿Cómo nos expresamos? ¿Cómo nos organizamos? Y a esos temas concurren todas las materias, ¿no? De no hacerlo de esta manera, el estudiante, y que justo está en su etapa de desarrollo, formando sus estructuras mentales, puede pensar, y sucede mucho, que la materia que yo veo en el salón de clases solo sirve para el salón de clases y no para la vida, que es lo que realmente queremos en este caso. A eso Doctor, justamente, sí, le iba a consultar, sí. Sí, continúa, Magdalena. De que justamente lo que hoy aprendemos en las aulas, y en este caso la cívica, cómo justamente va a verse reflejado cuando ese estudiante, ya sea un hombre o una mujer, y esté pues en la sociedad. Correcto. Recordemos que a diferencia de un adulto que tiene ya sus estructuras cerebrales formadas, que están terminadas, por así decirlo, el estudiante está desarrollándolas. Las estructuras mentales del estudiante desde que nace hasta entre los 18 y los 21 años se especula que el proceso está ya bastante definido. Esas estructuras cerebrales se están formando mientras él está en el colegio y mientras está en la escuela. Los principios y las actitudes que él adquiere a temprana edad pasan a ser parte de su vida, ¿no? Si el estudiante aprende, si el estudiante entiende que hay unas ciertas normas de comportamiento, que debe pensar en el bien común antes que el individual, eso va a acompañarlo el resto de su vida, ¿no? Es más difícil lograrlo cuando uno es adulto.
pero cuando es pequeño el cerebro absorbe, claro. Es maleable, es moldeable, y lo interesante es que esas estructuras quedan ahí para siempre, ¿no? Muchas veces incluso en un plano subconsciente. Si yo le enseño a un niño que debe pensar en los demás, a través, ojo, no de definiciones, sino es que desde pequeño él hace, por ejemplo, trabajo colaborativo. Nosotros hemos desterrado las aulas tradicionales donde las bancas están en filas y en columnas. Las bancas siempre están en grupos. Cuando él trabaja, la mayor parte del tiempo trabaja de manera colaborativa. Eso hace que su mente, aún sin decírselo, entienda que hay un nosotros y no un yo. Y eso, por ejemplo, ya es una actitud ante la vida, el pensar en un colectivo, el pensar en una comunidad y no solamente en cómo yo obtengo mi beneficio individual. Y que luego ese beneficio individual se refleja en otras esferas. Yo me paso la cola en el banco, me parqueo en doble columna porque yo necesito, no veo lo que el resto necesita o lo que está bien, o lo que está bien. Entonces, si la materia se da de manera práctica, vivencial, con casos, con desafíos intelectuales, y se lo hace de una manera transdisciplinaria, es decir, que no sea solamente una persona, mi profesor de cívica, el que me esté hablando de estos temas, sino es que de alguna manera todos estemos contribuyendo a esa temática, entonces la mente del estudiante va a entender que así debe ser y esto lo va a proyectar a lo largo de su vida, ¿no? Sí, solamente una última inquietud, doctor, y acogiéndome pues a su experiencia, retirar esta materia cívica específicamente durante todos estos años, ¿fue un error? ¿Tuvo un impacto significativo hacia lo negativo para nuestros niños y los que ahora ya son adolescentes y adultos? Yo diría que sí tuvo un impacto el quitar esta asignatura, porque de alguna manera era un espacio en el que se podía conversar sobre ciertas temáticas que de alguna no se lo hacía de una manera vivencial, con casos, problematizadora, que me desafíe, que me cambie actitudes, pero algo había en ese sentido, ¿no? El quitarlo hace que ese algo, que tal vez no era lo ideal, que tal vez no era suficiente, dejara de darse. Pero el volver a ponerla creo que va a contribuir en la medida que se cumplan estas condiciones de las que hemos hablado, el cómo es tan importante. El tenerla ya significa, sí, un espacio donde yo puedo hablar de estas definiciones, donde yo entiendo las leyes, pero debo generar más que eso, un cambio de actitud. Entonces, sí pienso que retirarla en algún momento sí generó algún cierto déficit en el conocimiento de los estudiantes acerca de sus deberes, sus derechos, de cómo está organizado el Estado, de vivir en comunidad. Pienso que es positivo tenerlo, pero debemos optimizar el impartir esta materia utilizando metodologías innovadoras. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Encantado. Siempre bienvenido. Estuvo con nosotros el magíster Rodolfo Chan Gifón, rector del Colegio Copol. Nosotros.